Bueno, yo la leo, ¿no? Pero me gusta que la lean para que todos oigan bien la palabra de Dios y que se agarren de ahí. Fíjense, eso que dice aquí, hermano, si todos cuando se dice vamos para el cielo, ese texto, ¿no? Papel tenemos en la Biblia, no la debemos de tener conmigo. Y normalmente todos vamos para el cielo, ¿para qué vamos a meter ese mensaje de ese? Vamos a meter eso, todavía no estamos empezando. Oye, que va a aclarar, el 22:14. Mateo 22:14. Oigan bien. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y pocos los escogidos, ahora sí, pocos los llamados y pocos los escogidos. Y cuando ustedes dicen, ¿cuándo se va a pasar? Pero la cosa es, dice, hablando hoy de verdad que no se va a pasar. ¿A qué? ¿Para qué entró usted, hermano, por buscar el Evangelio? ¿Para qué? ¿Para qué hizo usted buscar el Evangelio? Para ¿y usted, hermano? ¿Para qué buscó usted el Evangelio? Ay, gracias. ¿Para? Una de las cosas interesantes, ¿saben que uno busca a Dios es porque uno quiere estar atrás? Porque cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios es porque queremos salvarnos. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Nada más que hablando y caminando y cuando poco se mueve el alma a uno va hasta el infierno, no. Pero si nosotros empezamos a reflexionar, una de las cosas interesantes que debemos de tener, lo primero, es ¿cuánto tiene Biblia? Bien. Una de las cosas interesantes que debemos de tener, hermano, que no debe fallar es esto. Porque ahí es donde está la palabra de Dios, ahí es donde el Señor nos va a editar, nos va a hablar, nos va a decir de todo. Y aquí no nos va a engañar nada. Hermanos, yo les voy a predicar a ustedes tienen que estar pendientes. Oye, ¿será que me está diciendo la verdad o me están engañando? Porque si usted tiene la Biblia, nadie la va a engañar. Pero si usted no tiene la Biblia, y yo le hablo, venga acá. Eso es la Biblia. Lo sabe. Ahora, el mensaje de este día, hermano, lo vamos a tener, es de la, vamos a hablar de la desobediencia. Una de las cosas interesantes me dio tiempo, hermano, cuando en la primera generación se perdió. ¿Por qué? Porque la gente fueron desobedientes, no quisieron obedecer. ¿Y por qué se va a excavar el mundo en agua, en candela en este viaje? Por la desobediencia de Dios. Digamos que hay cantidad de cosas que se van haciendo. Y es verdad que estamos muy, pero muy lejos de la vida. Muy lejos de las cosas de su vida. Fíjense una cosa. Vamos primero para empezar el mensaje a leer ahí en Proverbios. Ahí vamos a empezar, hermano. Proverbios, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 2. Oigan. Proverbios 14:12. Oigan bien y presten atención, hermano, que eso sí, no se entretengan y vayan viendo este mensaje. Si es de Dios, usted lo haga para ustedes. Y si no es de Dios, usted aparta lo que no sea de Dios. Pero siempre estén pendientes a lo que se habla en la Biblia. Vamos a leer, empezando el mensaje, Proverbio 14:2. Mira lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino. Hermano, y eso está pasando aquí, y está pasando en el mundo, y está pasando con nosotros en cantidad de personas. Y por eso el Señor nos ha hablado hoy de la desobediencia. Miren. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino. Ahorita vamos a hablar un poquito de las cosas del mundo, de esta gente que viene en el mundo, que viene en el catolicismo, en esas cosas. La mayor parte de los catolicismos, los que están en el mundo, hablan de que creen en Dios, de que creen en el Espíritu Santo,
de que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted le pregunta a un católico, usted, yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero oiga usted, oyéndolo con el poco de grosería. ¿Será que una gente de esa puede creer en Dios? No, porque normalmente los que creen en Dios se apartan para Dios. Fornicario, que ve que la gente a veces que esa gente tiene 3 y 4 mujeres, y le pregunto a usted, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia. Hay muchos que, ¿cómo que dice la cosa? Dice, porque muchos son los que... Muchos son llamados y pocos los escogidos. No. Hay caminos que al hombre le parecen. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero tu camino es camino. Fíjate, los del mundo siempre van en esa condición. Todos se creen por lo que ellos digan. Usted ve por lo menos y se le habla unos personajes de esos usted, y esos son de Dios y no crecieron todos, pero sabemos que no crecieron. Ahora, hoy vamos a hablar de nosotros mismos. Pero de lo que está en desobediencia en nosotros los cristianos, porque lo que necesitamos somos nosotros los cristianos que nos apartemos de todas esas contaminaciones, hermanos, que tenemos. Porque la única forma de subir el cielo es que obedezcamos lo que dice la Biblia. Si nosotros no obedecemos esto, hermano, no estamos haciendo completamente. Fíjate, una de las grandes equivocaciones que tenemos es y yo quiero que estés bien pendiente a esto, hermano, para que usted vea si es real o es mentira lo que te va a hablar de la Biblia, porque a mí me gusta hablar de la Biblia, pero hablarlo claro, que se vea, y que si usted por lo menos lo lea también, y que usted se dé cuenta de que lo que se va a hablar es una real verdad, y que sale de la Biblia. Porque muchos de nosotros los que predicamos más mentiras que verdad. A veces muchos dicen que toman que le entregamos al patria predicando el Evangelio, hermano, y nadie se ve predicando por ahí al campo. Entonces no están haciendo lo que normalmente dice. Y la Biblia dice que lo que nosotros hacemos somos es lo que debemos hacer. Lo que nosotros hacemos por la Biblia es lo que debemos. Fíjense, hay una de las cosas interesantes, es cuando la gente dice que son hijos de Dios. Y ahí les voy a probar para que usted vea que ninguno de nosotros es hijo de Dios, sino que somos creación de Dios. Y que por la Biblia podemos pasar a ser hijos de Dios. Por la Biblia. Pero todo el mundo dice, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Hermanos, hay unos que unas preguntas por lo que Dios les dice al otro. Hay otros que son fornicarios, hay otros que andan haciendo cantidades de cosas. Y usted le pregunta, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén. Pero no. En la Biblia llegamos a saber quién es el Hijo de Dios y quién es el que no es el Hijo de Dios. Fíjense una cosa. Cuando nosotros decimos quién es el Hijo de Dios, pues no lo dice el Hijo de Dios. Ahí venga, el diablo está usando al evangélico o a los cristianos en esta cosa. Cada vez que usted dice que es Hijo de Dios, miente. Y al mentir, ¿qué pasa? Dice que los mentirosos lo van a decir. Le voy a comprobar como no somos hijos de Dios. Búsqueme ahí Juan 3:16. Oiga bien, Juan 3:16. Para que usted se dé cuenta que no somos hijos de Dios, sino que somos creación de Dios. Léamelo. Gloria a Dios. Juan 3:16. Oiga bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios dijo unigénito. No dijo que todos somos hijos de Dios, sino el único hijo que es de Dios se llama Cristo. Dice, el único hijo unigénito. Mandó a su propio hijo unigénito. ¿Para qué? Para que lo salgara del mundo, sacara del mundo y esta cosa. Pero fue el unigénito, no hay más cosas. Ahora fíjense,
Aquí en la Biblia, y eso, cantidades de personas, oigan bien, hermano, porque a veces que no nos profundizamos aquí en la ley, en la Biblia, y después empezamos a meter mentira a la gente. Una de las cosas interesantes, presten atención bien a esto que voy a explicar. Yo oí hermanos que son maestros, mira hermano, yo no soy maestro, yo lo que soy un predicador en la calle, porque le predico a la gente en la calle, yo no soy predicador en la calle, porque soy poquito, digo, pero yo oigo a los maestros, cantidad de maestros, que dicen que son hijos de Dios porque en el versículo, capítulo 1 de Juan, el versículo 12 dice que Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahí la gente se agarra y dice que ya son hijos de Dios. Y fíjense, eso no nos quiere decir que somos hijos de Dios, sino que Dios le ha dado una potestad a la persona para que la gente busque a Dios y se metan allí en la Biblia para que puedan pasar a ser hijos de Dios. Ahora fíjense el versículo 13, de 12, el 12 primero. Oiga bien lo que dice. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio una oportunidad para que buscaran a Cristo. Ahora vamos a leer dice, antes que no lo olvide una pregunta. Hermana, usted es de carne, ¿verdad que sí? Es de sangre y es hija de un hombre. Todos somos de sangre, somos de carne y somos hijos de hombre. El versículo 13, léelo ahora, fíjense lo que es el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Esos que no son nuestros. Los que son hijos de Dios son sanos. Lo que dice Sino de Dios. Son de Dios, los que buscan de Dios. Ahora vamos a llegar en esa parte, ¿cómo se hacen los hijos de Dios? Fíjense, ¿cómo se hacen los hijos de Dios? Esa cosa que dice, los que son de carne, los que son de sangre, los que son de hombre, no somos hijos de Dios hasta que no busquemos aquí, en la Biblia, ser hijos de Dios. Ahora sí vamos a empezar a buscar dónde podemos llegar a ser hijos de Dios. Búsqueme el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Ahí, hermano, vamos a empezar a ser hijos de Dios. Oigan bien, ¿cómo tienes el hijo de Dios que andar o cómo tienes que estar el hijo de Dios? Ajá. 3:1. Oiga bien, ok. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. No le conocieron a Él. Mirad cuál amor nos ha dado. Mire, hermano, este fue uno de los versículos más grandes que Dios nos dio a nosotros, aunque no lo podamos creer. ¿Por qué? Porque ahí fue que el Señor nos demostró su amor completamente. Dice, mirad cuál amor nos dio el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál fue el amor? Que mandó a su Hijo aquí a la tierra para darnos la salvación, para sacarnos de este mundo donde estamos metidos, darnos la salvación y de ahí nos pasa a ser hijos de Dios. Y ahí es que el Señor nos va a pasar a ser hijos de Dios. Fíjense, ¿qué hizo Cristo cuando vino a la tierra? Dice que cuando Cristo sale, viene a la tierra, nos saca del mundo, nos libra del pecado y nos hace ser hijos de Dios. Dice que desbarató las cosas del mundo, deshació las cosas del mundo para que nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. El versículo 8. Deshacer las cosas del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las cosas del diablo, y ahí fue que nosotros pasamos a ser Hijo de Dios, el versículo 2. Ahí pasamos nosotros a ser Hijo de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahí pasamos a ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasamos a ser hijos de Dios y ahora el Señor nos va a reconocer, bueno, vamos a estar mi hijo con Él. Pero ¿cómo tenemos que andar? Esa es una de las cosas bien bellas que tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que andar? Leamos el versículo 9. ¿Cómo tenemos que andar?
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque es nacido de Dios. Ahora sí has pasado a ser hijo de Dios. Estás unido con Dios porque pasaste a ser. Repíteme ese mensaje. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oye, que han nacido de Dios, ¿será que puede pecar? ¿Será que los pecadores subiremos a ser? Eso es bastante difícil. Entonces, tienen que cambiarse ahí. Y con todo eso que usted está oyendo ahí, el Señor todavía no está muy contento. Y fíjense que estamos unidos con Dios y todavía nos falta algo. Dice el Señor, ahora tienen que purificarse para que puedan ser completamente hijos de Dios. El versículo 3. Tenemos que purificarnos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Así como él es puro, tiene que purificarse. Ese es el gran hijo de Dios. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, ya pasamos a ser hijos de Dios completamente porque no hemos crucificado completamente con Cristo y estamos unidos con él. ¿Y cómo tenemos que estar? El versículo 5. ¿Cómo tenemos que estar? Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Cómo tiene usted que andar? Sin pecado. Si no tuvo pecado, tenemos que andar nosotros sin pecado. Y ahí es cuando el Señor nos va a reconocer a nosotros como hijo completamente hijo de él. Y eso se distingue en la Biblia porque normalmente el Señor nos da ese privilegio en la Biblia. Ya que pasamos a ser hijo de Dios, ahora fíjense, vamos a Romanos. Ahí el Señor nos va a reconocer a nosotros como hijos de Dios, nos va a dar ese privilegio, hermano, que somos hijos de Dios. ¿Romano qué? 8:14. Romanos 8:14. 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, los que normalmente son guiados del Padre del Señor, que esos son de Dios. Y fíjense, en el mismo Espíritu de Dios nos va a reconocer que somos hijos de Dios y después nos va a indicar algo. Vamos a leer el 17, el 16 y 17. Oiga lo que dice ahí, presten atención al hermano que oiga bien. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora sí somos hijos de Dios, ahora sí pasamos, ahora sí tenemos esa sabiduría para ser cielo, porque normalmente se nos han quitado todas las joyas, todas estas cosas ya estamos libres. Pero ahora vamos a empezar. ¿Cómo tenemos nosotros o qué tenemos que hacer para hacer estas cosas que tú estás pasando? Hermano, porque la gente dice, no, yo nada más que cogí de la casa de la iglesia ya soy cristiano de vocación. Hermano, ¿qué tenemos que hacer para apartarnos de todas estas contaminaciones que hay en este momento? Hay una de las cosas más interesantes que podemos ver. Hermano, aquí en la Biblia, o en el mundo, nosotros los cristianos, todos nosotros los cristianos estamos en pecado. ¿Viste? El pecador no puede subir el cielo, hermano. Y esa es la gran equivocación. Usted se oye, a lo mejor aquellas personas que están oyendo, dicen que es que lo que hacen metiendo encima. Pero yo camino por la Biblia y normalmente si usted se mete a la Biblia, oye y se da cuenta que lo que estamos hablando es una realidad. La Biblia dice que nosotros todos estamos en pecado. ¿Y sabe por qué estamos en pecado? Porque en esta tierra nosotros pecamos por los ojos, pecamos por los oídos, pecamos por el corazón, pecamos por todas partes, hermano, porque lo que estamos viendo es basura, cosas inmundas, y siempre lo agatamos a la fuerza. Usted ve algo inmundo, y cuando usted se va a venir a apartar la vida de allá, lo que ha pecado porque se ha aguantado la vida de entonces, ya vamos a ver cómo normalmente nosotros podemos hacer, hermano, para apartarnos de todas estas contaminaciones para llegar allí donde estamos ahorita. Vamos a buscar el 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8.
Ahí nos vamos a dar cuenta que sí tenemos pecado, hermano, que sí estamos en pecado. Gloria al Señor. Primera de Juan 1:8. Oiga lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Porque la Biblia dice que estamos en pecado. Que sí, todos necesitamos el pecado. El versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, o no estamos pecando, Le hacemos a él mentiroso y su palabra no está con nosotros. No está en nosotros. Ahora vamos a buscar ya en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Fíjense lo que dice. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si nosotros estamos en pecado, ni hemos visto a Dios, ni le hemos conocido. ¿Cómo que dice? Vuelvo a repetir. Oiga bien. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, si nosotros estamos en pecado, ni hemos visto a Dios, ni le hemos conocido. Entonces, fíjense, si hemos visto a Dios, ni le hemos conocido. Y si no hemos visto a Dios y no le hemos conocido, ¿cómo decimos que nos matamos aquí en el cielo? Y si no podemos subir el cielo ni como nada. Y eso por la cosa que diga la gente que acá no tiene tierra, hermano, que les mete tantas mentiras y no te preocupes, tú vas para el cielo. Hermano, al cielo no va todo el mundo si no se aparta ahí donde normalmente se habla. Ahora fíjate, vamos a empezar a ver cómo nos vamos a apartar de todas estas inmundicias. Vamos a leer el versículo 9. ¿Cómo nos debemos apartar de esta inmundicia de casa? No le digo. Todo aquel que es nacido de Dios, el 9 del 1. del 1. Fíjense cómo estamos ahí. Ahí es donde vamos a empezar a saber cómo tenemos que apartarnos de las inmundicias del diablo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nos apartamos del pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahí cuando tú te apartas del pecado, ahí es que Él viene en Cristo y te limpia, te hace todas las cosas buenas, porque normalmente te estás apartando del pecado. Pero si sigues, estás ahí. Fíjate, después que tú pasas por ahí, el Señor viene y te pone en luz. Dice que te viene a la luz. Al llegar a la luz, es donde te va a limpiar completamente para mandarte para allá para Dios. El versículo 7 del 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todas las maldades, todas las contaminaciones, de todas las cosas. Ahí es donde llega el Señor y nos pone a hacer, empezar a hacer hijo de Dios, todavía no somos, pero que empezamos a ser hijo de Dios. Vamos a leer el versículo 2, capítulo 2, versículo 28. Esta es una pequeña exhortación que el Señor nos da, que nos apartemos de todo lo malo. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esa es una exhortación que nos da el Señor. Y apártense de las contaminaciones de esta tierra, de este mundo, porque cuando yo regrese de donde vengo, los consigo en esta forma que van a quedar avergonzados. Esa es una exhortación que nos da el Señor, porque la mayor parte de nosotros los cristianos estamos intentando viviendo una vida fuera de las cosas del Señor, y el Señor no le agrada nada. Ahora, fíjense, ¿cómo podemos empezar a pasar por el Señor de Dios? El 29. Oiga bien. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. El que hace justicia, que está viviendo en santidad, que está viviendo de acuerdo a las cosas. Ese es hijo de Dios. El versículo, capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Es justo como Él. Ahora sí, ya hemos llegado ahí y ahí pasamos a hacer lo que pedimos ahora. ¿Pero qué? Lo que tenemos que hacer ahora es más grande todavía.
que esa es otra de las cosas que está sucediendo que nosotros los cristianos. Ahorita vamos a hablar de los hermanos, de la familia, de nuestra familia, hermano, vamos a hablar de nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros con nuestros hermanos? Si es que quiere ir al cielo. Usted puede pelear con su hermano si quiere, si no quiere ir al cielo, usted se mata con su hermano, usted le dice lo que sea su hermano, si no quiere ir al cielo. Pero si usted quiere subir al cielo, usted tiene que apartarse y amar a su hermano como normalmente el Señor le ordena. Vamos a leer el versículo 3:10. Oiga bien. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano no se evita que vaya al cielo, se va a quedar chiquito. Vamos a buscar ya el capítulo 2, el capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No conocido a Dios porque Dios es amor. Y eso, ahorita, hermano, hablando entre nosotros mismos, la mayor parte de nosotros está sucediendo. ¿Qué decimos? No, yo mi hermano no lo paso bien ni con jabón. No, yo mi hermano, no, Señor, no se me empieza porque yo mi hermano, porque yo con bastante hermano que habla mal de su hermano. Hablan mal del propio, hablan mal de sus hijos, hablan mal del pastor, hablan de... Y pregúntele usted, ¿cuántos se van para el cielo? ¡Amén! Este va para arriba, este va para arriba, pero le va a pasar como el papagayo que se le prende la cola y se viene de cabeza, porque este no puede ir. Entonces, hermano, toda esta gente... No, el papagayo. No puede ser. Ahora, pues, vamos a buscar el libro de capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y fíjese, el 15 ahora, oiga bien, ese Cristo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es homicida, y si homicida no tendrá parte de la cosa del Señor. Todas estas cosas, hermano, y eso nos está pasando a nosotros, eso nos está pasando al pueblo de cristiano, que no podemos y no estamos amando al pueblo. Una pregunta, ¿a qué vino Cristo que a la tierra? Vino a morir con nosotros. Cristo vino aquí a la tierra a morir con nosotros. Hermano, y Cristo no era nada de nosotros. Mira lo que hizo Cristo. Él no era nada de nosotros y vino a morir con nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Búscame el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No nada más por la vida de nosotros, hermano, sino por la vida del prójimo, aquella gente que usted ve que lo podemos salvar, hermano, se puede salvar y que usted por lo menos tiene ese peligro. Usted puede meter su vida para que esa arma se salve también en ese peligro. Entonces, a usted no importa que muera porque usted se va con Dios como usted dice. Lo que pasa es que nosotros tenemos tanto conmigo a la muerte. No, bueno, si me llegó a morir cuando viene, cuando viene mi hermano. Pero ahorita se puede morir porque no hay que me toca comida. Entonces, tenemos que buscar esas cosas del club normalmente. Ahora fíjense, hay otra de las cosas bien bonitas que me gusta explicar también, que eso viene a consecuencia de nosotros. Que es cuando conseguimos un enfermo. Y voy a hablar del enfermo, no nada más de los cristianos, porque a mí me gusta hablar porque yo me la paso allá en la calle y llego para allá buscando la necesidad de la calle. Hay una necesidad tan grande y podemos llegar a eso. Cuando
Nosotros llegamos, hay un enfermo, y el enfermo está necesitando la ayuda tuya y la ayuda mía, hermano. Y nosotros tenemos una parte de billetes, hermano, y a veces que no nos preocupamos siquiera por darle la ayuda a aquella persona que está tan necesaria de algo, de una ampolla, de un remedio, hermano, porque los remedios no se caros. Hermano, que nosotros ni nos preocupamos por estas cosas. ¿Y cuántos se van para el cielo? ¿Saben? El que se quiere. Fíjense lo que dice el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar el amor de uno así, viendo que hay una necesidad tan grande, hermano, que necesita que el hermano la ayuda de nosotros, y nosotros no vamos a decir que no le prestamos atención, no le prestamos la ayuda que normalmente se nos da? Gloria a Dios. El versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esa es otra cosa que tenemos que ver. Que no amamos de verdad como normalmente la Biblia nos dice. Y todo, hermano, todas estas cosas tenemos que practicarlas y hacerlas porque si no hace la voluntad de Dios, no podemos ser hijos de Dios. Ahora fíjense, hemos hecho tantas cosas ahí, pero no hemos llegado a la cosa de sí. Entonces fíjense, ahora vamos a hablar un poco de la desobediencia. De la desobediencia de nosotros. ¿Cuál es la desobediencia que tenemos nosotros en la vida? Porque todo lo que hemos visto lo recordamos. Ahora fíjense, primero vamos a seguir abriendo el campo, vamos a leer por allí en el capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y el versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Le han cegado los ojos. Ahora fíjese, ¿cómo tiene usted que andar para andar correctamente delante del Señor? El versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No hay tropiezo. El que vive en la luz, no hay tropiezo. Y el que vive en la luz fue aquel que vino el Señor y lo limpió con su sangre. Todo aquello que hemos visto con la sangre de Cristo, estamos completamente limpios para Dios. Y eso es una de las cosas que subimos hablando. Pero, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con nosotros? Ahora vamos a ver la desobediencia. Vamos a hablar de una parte de la desobediencia. Y esa parte de la desobediencia, hermano, la vamos a dar porque el desobediente no sube al cielo. Y una de las causas más grandes que están pasando, dice, hermano, por eso es que la Biblia ya en Mateo 22, 14 dice que serán muchos los ayudados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque esto que debe indicar está pasando en la vida. El Señor nos mandó a hacer algo especial. Hermano, yo creo que en la vida o en el Evangelio es muy pobre la persona que está haciendo ese mandato. Eso está por el Isaías. Isaías capítulo 60, 61, y vamos a ver el versículo 1. Oigan bien, y presten atención a lo que está haciendo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Dice la Biblia, Jehová está sobre mí. Es una cosa tan bella. Cuando dice Jehová está sobre mí, es porque Jehová presta la atención para que usted se agarre y haga lo que normalmente se puede. Y dice, y me ungió Jehová.
Y cuando dice el Señor, mi Dios no va. ¿Sabe por qué dice mi Dios no va? Porque cuando usted lo manda el Señor a predicar a la calle, lo primero que hace es ungirlo. ¿Sabe por qué? Para que el diablo se aparte lejos de usted, para que el diablo no le tropece las cosas que usted va a hacer. No le paga nada porque el diablo tiene que estar muy retirado de nosotros. ¿Y qué dice que nos manda a predicar las buenas nuevas? Yo pregunto siempre. No lo digo. ¿Cuánto está predicando las buenas nuevas de salvación? Bien. Esa es una de las cosas interesantes que va a dejar a la gente o le van a quedar en el mundo completamente, porque normalmente es un mandato que mandó el Señor, hermano, que debíamos ir a las cárceles, que debíamos predicarle a toda clase de personas, que debemos ir a los hospitales, que debemos ir para todas partes, hermano. Y la única forma de ir la madre y los padres a las cárceles es que le lleven los muchachos presos. Que le lleven los muchachos presos. Así sí se consiguen los hermanos en la casa. Que los muchachos estén presos. ¡Ay, mi muchachito va a decir, yo soy cristiano! Pero ¿por qué lo hace? Si no lo permite. Lo permite porque normalmente usted no va a la cárcel, hermano. Ajá. Cuando poco se apareció usted mismo una gran punta de cabeza, no se le quita esa punta de cabeza en ninguna parte, llévelo al hospital, vaya y métamelo para allá, para el hospital, padrecito. Pero hermano, si somos cristianos, porque usted no va al hospital, la Biblia dice que debemos ir al hospital a predicar a las calles, a los hospitales. No se va al hospital, no se va. Yo voy aquí a Maracay, y cuando poco veo uno o dos por allá, hermano. Eso debería estar lleno de cristianos. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde está la necesidad grande, hermano. Ahí está la gran necesidad, está en el hospital. Ahí es donde salen muertos, enfermos, tiene de todo. A veces que hay gente que se muere ahí, y esa gente que muere ahí, nos mete el Señor a nosotros. Eso porque nosotros somos culpables de que se vaya a Cristo, porque no hay la persona que predique la casa. No hay que predique en la señal de los hospitales. Es muy poco la gente que va al hospital a predicar. Es poquito. Y eso lo dejó el Señor aquí. Eso es para todos nosotros los cristianos. Que debemos ir al hospital, debemos ir a las casas, debemos ir a todas partes del mundo, hermano. Cuando usted se sienta al lado de un personaje que se monte en un autobús, porque lo de nosotros está en un autobús, hermano, usted no se atreve siquiera a decirle a que vaya al lado suyo, y la Biblia dice tan claro que debemos predicar su palabra a tiempo y por él. ¿Cuántos se van con Cristo? ¡Amén! Hermano, pero no llegamos a predicarle ni al amigo que no se nos sienta tomar. ¿Qué le parece? Se monta un borracho en un autobús, empieza a decir que no sabía confesar un poco allá, no le da pena, pero usted que es hijo de Dios, que es cristiano, no se atreve a pararse en un autobús a predicar la palabra así. ¿Por qué no lo hace? Porque yo tengo pena. ¿Por qué tenemos nosotros los cristianos que tener pena si nosotros somos los propios de Dios? No debemos. Hermano. Ahora fíjense, toda aquella persona, hermano querido, que no llega a hacer esta cosa, está bastante lejos de Dios. Bastante lejos de subir al cielo. Porque eso fue lo que dejó el Señor escrito. Ahora fíjense, hay algo tan interesante que podemos ver. Dios, no respeta pequeños, grandes, chiquitos, grandes, pequeños, negro, negro y blanco y de todo, porque el que hace lo malo, Dios no está. Y vamos a hablar de un relato que hubo, hermano, de un hombre que era un rey. Hasta los mismos reyes, que no lo conocen. Hay un hombre llamado Saúl que se fue conocido de todos nosotros porque la Biblia no lo conoce, yo no lo llegué a conocer, pero lo conocemos por medio de la Biblia porque si leemos la Biblia sabemos que ese Saúl, ese tal Saúl, es un rey y Dios, él era
un rey de Israel. Y dice que había un pueblo, que ese pueblo y hacía la vida imposible al pueblo de Israel. Y hacía la vida imposible por todas partes. Que eran los amalecitas. Y dice que el rey Agag, era el jefe, fue el rey de Agag, era el rey de ese pueblo. Pero, ¿qué pasa? Dice que Dios llama a Saúl. Y le dice a Saúl, acaba con toda esta gente, acaba con Agag y se termina con los hombres, las mujeres, los niños, las prácticas de las mujeres más grandes, de todo. Acaba con toda esa gente. Y acaba también con el ganado, con todo lo que hay caído. Eso fue el mandato que le dio. Ajá. Vamos a buscar ahí, hermano, Samuel, 1 Samuel capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 3. Oiga lo que dice. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bien. Mandó a matar todo. ¿Y qué hizo Saúl? Lee el versículo del 8 para abajo. ¿Qué hizo Saúl? Saúl tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Todo destruyeron, pero no mataron a Agag, ni mataron a los animales gordos, Ni al rey ni al ganado. ni nada de esas cosas, porque eso era... ¿Y por qué pasó? Que era para mandarle holocaustos a Dios. Si normalmente Dios no le está mandando esos holocaustos. Pero en este versículo 22, oiga bien lo que quiere de Jehová de nosotros, hermano. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es lo mejor que hay. Mientras usted obedece tiene todo. Pero, ¿qué hace uno con hacerse tantas cosas que no sabe que está metido un problema porque no obedece esas cosas? Ahí es donde normalmente el Señor nos manda a predicar, o a predicar a tiempo por el tiempo. Ahí estamos perdiendo completamente el tiempo, hermano. Ahí no estamos quedando completamente en la tierra, porque si no hacemos la voluntad de Dios, lo que el Señor manda, no podemos hacer nada. Vamos a buscar por allá por Miquea. Gloria a Dios. Fíjense, todo lo que le ofrecen a Dios, ahí está gente. Capítulo 6 y vamos a leer 6 y 7. Lo que le están ofreciendo a Dios. Miquea 6, versículos 6 y 7. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oye, todo lo que le ofrecieron, y fíjate que lo que pide Jehová es una cosita pequeñita, el versículo 8. Eso es lo que pide el Señor para nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y humillarte delante del Señor, eso es lo que el Señor pide de nosotros. Hermano, mientras tú te humillas al Señor, mientras tú abres tu corazón para Dios, mientras tú estás haciendo la voluntad de Dios como normalmente el Señor nos ordena, hermano, estamos seguros que el cielo va. Así es. Y una de las cosas interesantes, fíjese, a veces que la gente se descarrila, una de las cosas
Yo tengo 28 años, hace 28 años los caminos y yo nunca he sido descarriado. Y he pasado, hermano, porque la vida que yo he tenido ha sido una vida demasiado de pueblo. Pero yo creí en un Dios mío. Y yo dije, Señor, te voy a servir. Tú me vas a ayudar. Yo he pasado, hermano, que cuando yo llego a los caminos del Señor, yo tenía 4 mujeres. Y cuando llego a la iglesia del poder de Dios, yo llegué no buscando al pastor ni buscando a Cristo. Yo buscaba una rubia que estaba en esa iglesia bien bonita. Y yo dije, con este concepto la chico, porque andaba buscando 7. Pero no sabe que ahí me pescó el Señor. Me dijo que aquí para allá usted no va a buscar más mujeres. Usted va a buscar alma. Hermano, y de ahí de adelante fue cuando normalmente yo entré a los caminos del Señor. He sufrido. ¿Por qué? Porque las mujeres que tenía primero, como que fueron llevé todas y no sabía que no dejé familia después. Pues tengo 27 años solo, sin haber enseñado. He pasado por todas las partes, pero he tenido otro privilegio que no he abandonado yo. Todas las mujeres las boté, pero me quedé contigo y todavía estoy en los caminos luchando, hermano. Yo hago tareas lo mismo. Yo trabajo, porque yo trabajo con muebles y cosas de esas. Y yo trabajo un rato. Y el trabajo sin no es que otra cosa. Porque esa es una de las cosas, hermano, que debemos nosotros tratar, hermano. Mire, si nosotros queremos subir al cielo, hermano, tenemos que obedecer lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que tenemos que predicar la palabra así como era el tiempo, hermano. Los domingos, después que nosotros salimos de aquí, bueno, vamos a reunir un grupo de mujeres y de hombres y vamos a salir a la calle, hermano. Porque la necesidad es allá en la calle, allá. La necesidad está allá en los hospitales. ¿Cuántos tirados llegan a los hospitales todos los días? Sí, usted, una tremenda novela ya. Y mañana lo matan. Porque hasta los mismos cristianos están metidos en las cosas de esas. Ok, lo estoy viendo. De cosas, hermano, que eso nos va a llevar a dejar el infierno, no vale la representación. Porque la Biblia nos dice muy claro que no nos metamos con las cosas. De estas novelas que tenemos que apartar las víctimas. Ese tiempo que usted va a perder en novelas, agárrese su hermana y salga. Hermanito, mire, vamos a quejar del enfermo que está por allá, vamos a orar. Y si lo ven grave, póngalo luego al Señor para que se vaya más rápido, por si acaso no se vaya a así que a lo que vaya a decir que usted se va a ir bien. Póngalo bien, hermano, Señor, que si se va con Cristo, usted va a ser el mismo así. Pero busquen, hermano, pónganse en manos del Señor y busquemos las cosas que el Señor nos ha dado. No nos queremos ni esas cosas, hermano. ¿Cómo podemos descontar nosotros que vamos a hacer vamos al cielo? ¿Por qué dicen eso de ir? Aquí vamos a tener que quitar por lo menos el versículo que dicen en Mateo 22:14. Que son muchos los que llegan y pocos los escogidos, porque la mayor parte de la gente dice que así. Pero así no podemos llegar al cielo. Así tenemos que apartarnos de todas las contaminaciones del mundo y buscar los nexos. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos las salvaciones. Hermano, pero si nosotros venimos todos los domingos a las 8 de la mañana para acá, necesitamos hasta las 12 del día para perder tiempo, ¿para qué? Porque si nosotros no estamos haciendo lo que la Biblia nos dice, hermano, estamos perdiendo tiempo. Estamos completamente fuera de la cosa. Entonces tenemos que meternos también. Esto lo dejó el Señor, esto se llama la Biblia del Señor. Hay una de las cosas tan interesantes que usted a lo mejor no puede entender. Cuando normalmente Dios manda a su hijo que lo saca, lo primero que nos entrega es esto. Y fíjense una de las cosas interesantes, que esto que está pasando por esta parte, hermano, también va a ser algo tan malo. Cuando Dios hace esto lo pone como la viña del Señor, esto se llama la viña del Señor. Hay dos viñas, hay el mundo y hay la viña del Señor. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, nos entrega esto. ¿Y qué dice? Escudriñad la Escritura porque ahí parece que tenéis la vida eterna. Pero ¿será que nosotros lo estamos haciendo? ¿Será que lo estamos haciendo?
una de las cosas interesantes que si nosotros nos damos cuenta, hermano, que es, no lo estamos haciendo por él. Fíjense, cuando Dios te dice, métete aquí, a la vida, es cuando debemos apartarnos del mundo. Pero fíjense eso que está sucediendo hoy. Cuando usted le trabaja a una empresa, ¿será que está trabajando a Dios? No puede. No puede. Usted le trabaja a una empresa, empieza a las 6 de la mañana, o antes, porque si se va por bueno tiene que llegar salir a las 5 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana a la empresa. Está trabajando todo el día en la empresa y sale de 5 a 6. Todo el día. A las 6, a las 5 sale mientras se baña y después se viaja a las 6 por allá donde está. Viene llegando a las 6, a las 7 o a las 8 de la noche a la casa. ¿Será que tiene tiempo de ir a la iglesia? ¿Será que tiene tiempo de ir a una parte de donde lo necesita? ¿Será que tiene tiempo de orinar? ¿Será que tiene tiempo de orar? No, hermano, porque el diablo le quita todo ese tiempo. Pero hermano, cuando usted se guía y se mete aquí, usted no tiene necesidad de nada. ¿Por qué? Porque la misma Biblia se lo dice. Mis hijos no mendigarán pan. Y eso es una razón. Cuando nosotros nos metemos a la Biblia, yo digo una cosa, y hermano, sin decirle mentira, yo después que me salí de este mundo, de esas cosas, yo me enfermo. Yo predico la palabra a tiempo fuera de tiempo. Yo te trabajo un rato porque sí. Dios me dio ese privilegio grande, porque es un privilegio. Mire, yo no sé, yo no era nada. Aprendí tantas cosas que el Señor me dio, que yo mismo me quedé hasta asustado, hermano. Yo pensé que nada más que en pensar, yo voy a hacer una silla. Y yo me ponía a pedir, cuando a poco me ponía a hacer así una tremenda silla. Y eso me quedaba bien. ¿Cuánto le vale? Ahí de la gente. El mismo Señor le pone la astucia de lo que usted va a hacer, hermano. Porque cuando usted quiere servir al Señor, si aparta para el Señor no lo va a dejar usted sin trabajo ni nada. Yo soy el hombre que, para la gloria de Dios, yo no necesito nada. Yo lo que el Señor me da. Si yo me río, cuando me lo busco mi libro, mi pimiento de hierro, como así. Cada hermano me voy también. Voy para la iglesia, voy para el y en la noche no dejo de ir a la congregación también, porque la Biblia dice no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces tenemos que tener de todo eso, ¿no? Pero apartar un tiempo para Dios, no todo el tiempo, pero usted puede apartar 2 horas fácil todos los días. Y usted agarra a su hermano, hermano, 2 horas, mire, 2 horas caminamos hasta allá y dejamos ese coche allá y después mañana pasamos allí y vamos predicando la palabra. Y vamos ganando almas, vamos ganando tiempo y nos estamos poniendo en manos de Dios. Fíjense lo que pasó por acá por Mateo. Vamos a meternos ahí en Mateo un poquito. En Mateo 25:35. Oigan bien. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ahora fíjate, ¿qué le dicen? Le preguntan al Señor los militares. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Fíjense una cosa, cuando nosotros le hacemos un bien a cualquiera por ahí que le ayudamos, que le hacemos, eso se lo estamos haciendo a Dios. Y Dios tiene la recompensa para ese personaje. Por eso es que cuando nosotros le trabajamos al Señor, la recompensa de nosotros es grande, hermano.
porque Dios no recompensa los bolívares, se recompensa lo legal y lo que quiere, porque es justo para darle la recompensa. Ahora fíjense, ahora vamos a hablar, ahorita estamos hablando de los justos. ¿Por qué? Porque le hicimos los justos al Señor, o digamos cuando hicimos los justos, fue porque le servimos al Señor con nuestros amigos, nuestros hermanos, aquellos que estaban más mal, que los ayudamos, ahí le dimos ese servicio bueno al Señor. Pero fíjense lo que tenemos ahora, hermano, el 42. Oiga bien ahora el 42, el otro que no voy a agradar El 41 empieza diciendo, 42. el 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Y qué les mandó el Señor después? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Y qué les mandó el 41? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí les mandó. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo mal. Hermano, el que hace lo mal aquí en la tierra, eso es lo que va a llevar. ¿Sabe usted cómo tiene que estar, hermano? Oiga, ¿cómo tenemos que estar? ¿Cómo tenemos que estar nosotros para poder subir al cielo? La gente tiene, no, yo me voy una vez. Y otro dice, yo agarro, cuando mi mamá se vaya, yo la agarro para tiempo, para lo escuchar. No, hermano, ¿sabe cómo tiene que estar para poder subir al cielo? Y eso tiene, eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, busquen por allá en un marco. Así se va a darse cuenta cómo tiene que andar para subir al cielo. Por eso es que la Biblia dice que serán muy pocos los que van a subir al cielo. Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 15. Mire, como tiene usted que ser para poder subir al cielo. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. El que no se hace como un niño, hermano, al cielo no irá. Ahora me dicen cómo es un niño. ¿Cómo es un niño? Oye, usted le pega a un muchachito y al ratito lo tenía ahí agarrando otra vez, porque el muchacho es el ignorante y inocente de su cosa. Así tiene usted que poder que para poder llegar al cielo. Si no se dice que usted no va a fallar. Dice, no, y eso tenemos que yo me voy para el cielo. No, Señor. Eso tenemos que hacer. Y por último vamos a jugar otra vez. Primera. Capítulo 3, versículo 8. Este es el último 3. Ahí se acaba de terminar. Por ahora. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Hermano, que el Señor los bendiga grandemente. Este es el mensajito del corto pensamiento. Espero que hayan prestado atención a este mensaje. Porque la única forma de subir al cielo es que hablamos lo que dice Jesús. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor. Primero que todo, Señor, por haberme dado este privilegio, Señor. De haberme dado este privilegio aquí en este lugar de aquí. Te doy gracias, mi hermano, que me dio también este gran privilegio para que estuviera en este tiempo predicando su palabra. Padre mío, Señor, y espero que me perdone, que me ayude y que ayude a mis hermanos también en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús y a ti, mi hermano, como amigo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios.